Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Estamos llegando a ustedes nuevamente como ya es la costumbre, y hoy en este recorrido que estamos haciendo por todas las iglesias de la ciudad de Suchitoto, El Salvador, Centroamérica. Estamos llegando hoy, este día, a la iglesia del barrio El Calvario, una peculiar iglesia que también ha sido restaurecida, que se ve bellísima con ese toque colonial de esas iglesias que todavía guardan esa espiritualidad hermosa que se siente, ¿no?, al entrar. Se puede apreciar al fondo la belleza y su majestad de nuestro Señor Jesucristo. También, mis hermanos, esa acogida que da la gente de este lugar. Es tan hermoso poderse sentir verdaderamente amado, porque tiene ese calor que lo hace vibrar a uno, en verdad, de decir gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Como les decía, esta es la iglesia del barrio El Calvario, iglesia muy hermosa, como sabemos, y hoy es día viernes. Estamos en la antesala de un fin de semana maravilloso, cargado de bendiciones, como lo digo yo siempre, ¿no? Un día precioso, lleno de la gracia del Señor también, ya que hoy estamos llegando al viernes 11 de febrero, mis hermanos, y saben que 11 de febrero es la conmemoración de Nuestra Señora de Lourdes. Nuestra Señora de Lourdes, en una de sus apariciones, le dijo a Santa Bernardita, no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino que en el próximo. Era el 11 de febrero de 1858, cuando Bernardita y su hermana y otra niña iban al campo a buscar leña seca, cerca de una gruta, Para llegar ahí tenían que pasar por un río. Bernardita no se atrevía a cruzar al río porque el agua estaba demasiado fría, y se empezó a quitar los zapatos cuando de pronto escuchó un ruido fuerte que provenía de la gruta, Se acerca a ver qué era lo que estaba pasando allí, y allí en ese lugar sucio y pedregoso, podríamos decir, se aparece la Virgen envuelta en una luz resplandeciente, con un traje blanco de un tejido desconocido, con una cinta azul en la cintura, un largo velo blanco con un hermoso velo rosado al mismo tiempo, que le cubrían esas rosas también que aparecían los pies. En las manos tenía un largo rosario blanco y dorado. Entonces, juntas empezaron a rezar el rosario. Y el domingo 14 de febrero, Bernardita en la gruta reza la primera decena de rosarios, y María se aparece. La niña le tira agua bendita un poco asustada, para asegurarse de que no era una obra enemiga la que se aparecía. La Virgen sonríe, dice, se persina y comienzan a hacer el rosario juntas nuevamente. El jueves 18 de febrero la Virgen le pide a Bernardita que regrese por 15 días seguidos a la gruta ante la aceptación y promesa de la pequeña, que le dice si estaré aquí, y María le promete hacerla dichosa en el otro mundo. Los rumores de la aparición se empiezan a expandir, y el 19 de febrero Bernardita va con una vela bendita y encendida, y es así como nace la costumbre de ir con una vela para encenderla ante la gruta. El 20 de febrero, mis hermanos, la señora le enseña a ella una oración personal a Bernardita. El 21 de febrero ve que la Virgen está un poco triste y le pregunta qué le pasa, y Nuestra Señora le contesta: rogar por los pecadores. Para ese entonces las autoridades
amenazaron a Bernardita con llevarla a la cárcel. Y todos se burlaban de ella, como era natural. El 22, la Virgen no se apareció, pero la niña no perdió la esperanza de volverla a ver. Y el día 23, 10,000 personas fueron a ver lo que pasaba. Y la Virgen se apareció a Bernardita y le pidió que le dijera a los sacerdotes que levantara allí un santuario en donde se debería de ir en procesión. La niña va y le comenta al sacerdote, quien en cambio pide el nombre de la señora y que florezca un floral silvestre en el lugar donde se aparece. El 24 le cuenta todo a la Virgen, quien solo sonríe. Y luego María la manda a rogar por los pecadores y exclamó: penitencia, 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 ruega a Dios por los pecadores. Besa la tierra en penitencia por esos pecadores. Bendita así lo hizo. Y ella de la misma manera le pidió a los espectadores que hicieran lo mismo. Luego la Virgen le pide que beba y que se lave en el agua de la fuente. Y Bernardita, por orden de la Virgen, va y excava en la gruta hasta hacer brotar el agua de ese lugar. Y el día 26 se produce el primer milagro. El pobre obrero, Burruete por nombre, que tenía un ojo, el ojo izquierdo mutilado, ora y se frota en ese ojo con el agua de la fuente. Y luego empezó a gritar de alegría y fue recuperando la vista poco a poco. El 27, la Virgen permanece en silencio. Bernardita bebe la agua del manantial y hace los gestos recurrentes de penitencia. El 28, Bernardita va a la gruta, pero luego es llevada a casa porque el juez la amenaza con ir a la cárcel. Por la noche, Catalina Lacatié moja su brazo biflocado que tenía, y el brazo y la mano recuperan su agilidad, produciéndose allí un segundo milagro. El martes 2 de marzo, Bernardita va de nuevo donde el párroco a recordarle el pedido de la Virgen. El 3 de marzo, la pequeña le pregunta de nuevo su nombre a la Virgen y ella sonríe. Y ese día, una madre en su desesperación lleva a su hijo que está medio muerto y lo mete 15 minutos en el agua fría, y al llegar a casa nota la mejoría en la respiración del niño. El día siguiente el niño estaba lleno de vida y completamente sano. Los médicos confirmaron el milagro y lo confirmaron como milagro de orden. El día 4 de marzo se cumplen los 15 días y toda la visión permanece en silencio. Y el 25 de ese mes la Virgen se aparece a Bernardita, levantó los ojos al cielo y juntó sus manos, y teniéndose hacia el suelo en signo de oración, la Virgen le dice a Bernardita: soy la Inmaculada Concepción. Y la pequeña salió corriendo a decirle al párroco, quien se conmueve ante la revelación del nombre, ya que 4 años antes se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. El 7 de abril, Bernardita, en la gruta y en éxtasis, pone sus manos sobre la llama de una vela encendida que ella misma había llevado, y no se quema. Y después de la aparición, su mano estaba ilesa y fue comprobada por un médico que estaba presenciando el hecho.
y el 16 de julio se produce la última aparición. Bernardita sintió la misericordia viva que le llamaba, y al llegar a la gruta se da cuenta que la gruta estaba vallada y no se podía pasar. Ella se dirigió entonces al otro lado. Enfrente de la gruta ve nuevamente a la Madre de Dios y le pareció que estaba delante de la gruta en la misma distancia que las otras veces. No había más que a la Virgen. Jamás ella la había visto tan bella, dijo Bernardita. Algunos consideran que la aparición de Nuestra Señora de Lourdes es debido al agradecimiento del cielo por el dogma de la Inmaculada Concepción y esa aceptación a las virtudes de pobreza y humildad como la que tenía la pobre Bernardita. El agua de la gruta, mis hermanos, ha sido analizada por químicos que han señalado que es una agua virgen, pura y natural, sin propiedades ninguna y en la que ninguna bacteria sobrevive. Y para los cristianos este es símbolo de la Inmaculada Concepción, mis hermanos. Díganme si esto no es maravilloso. Hoy, 11 de febrero, que estamos conmemorando a Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, hablando ya un poco del Evangelio del día de hoy, entramos al Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37. Y como digo yo nuevamente, para los que les guste anotar, el Evangelio de hoy nos viene de San Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37. Y el Evangelio nos dice así: saliendo de la tierra de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron a un sordo que tenía dificultad al hablar y le pidieron que le pusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Afeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo que ha hecho está bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y acá San Marcos nos narra un hecho en el cual Jesús realiza una curación a un extranjero a petición de unas personas que habían conocido ya de otras curaciones que venía realizando fuera de Judá, ¿no? Y probablemente, convencidos de su poder, le piden que imponga sus manos para curarlo a este pobre sordomudo. Y él accede porque ellos venían atentos a su palabra y creían en la palabra del Señor. En resumen, este evangelio, mis hermanos, nos está hablando de que Jesús sana a quienes escuchan su palabra y a quienes lo buscan con fe y esa esperanza viva, reconociéndolo a Él como el Salvador del mundo.
Es necesario, mis hermanos, poner atención a cómo Jesús invoca al Padre. Y él mismo pronuncia con fuerza, éfata, una sola palabra que resume esa necesidad del sordomudo, abrir sus oídos y habilitar su lengua para entenderse con sus semejantes, ¿no? Y por otra parte, mis hermanos, qué importante es dar a conocer las maravillas de Dios. Esas maravillas que Dios obra en cada vida de nosotros. Y llama mucho la atención el cómo aquellas personas asombradas y felices y agradecidas proclaman el milagro. Ese al que Jesús les advirtió que no le contaran a nada. Pero acaso me pregunto yo mismo hoy en día, ¿no? ¿Cuántos de nosotros proclamamos o publicamos tantos y tantos milagros que nuestro Señor realiza en nosotros? Digo, ¿en verdad lo hacemos? No creo. Pero pensando en nuestra realidad actual, ¿cuántos sordomudos andamos por el mundo, no? Sin darnos cuenta de que somos sordomudos y que necesitamos buscar a Jesús para que Él nos abra la capacidad de hablar y escuchar correctamente, para así podernos comunicar con el amor y así de esa manera poder vivir la acción del Evangelio y poder hacer un ambiente justo y fraterno, mis hermanos. ¿Cuánta falta nos hace tomar conciencia y pedirle a Jesús que nos abra la mente y el corazón para podernos comprometer a luchar por las causas justas que día a día, mis hermanos, conocemos y escuchamos a través quizás de los medios de comunicación, de nuestros amigos en la calle o incluso de nuestra misma familia? Qué urgente y necesario es que nosotros podamos percibir, mis hermanos, esas vivencias de nuestro entorno y así nosotros poder actuar en consecuencia para mejorar las situaciones que se presentan cada día, mis hermanos, por esa falta de generosidad y sensibilidad, mis hermanos. Y como ser humano, mis hermanos, cada día, yo, como una persona mayor quizás, es decirlo así, cada día yo valoro más ese valor de la comunicación personal, de cara a cara, que es muy necesaria para poder llegar a un entendimiento mejor, para llegar a alcanzar esa comprensión y respeto y una estabilidad emocional de todos, cada uno de los miembros de la sociedad en la que vivimos. Aunque eso ya muy poco se ve, mis hermanos, con eso de los teléfonos celulares, ¿no? Y por supuesto, no puede faltar ese intercambio de experiencia, de fe y de crecimiento espiritual para así transmitir toda la belleza que cada uno poseemos gracias a los dones que generosamente nos ha concedido nuestro Padre. Empezando por la capacidad de hablar y escuchar correctamente. Así es que, mis hermanos, si nos damos cuenta, la iniciativa de este milagro de curación no provino, mis hermanos, del hombre sordo que le llevaron, porque fueron otros los que le llevaron a Jesús a su lado. Fueron ellos los que le rogaron que colocara sus manos sobre él. Y quizás debemos de recordar que muchas de las cosas buenas, mis hermanos, que nos suceden, vienen de la buena voluntad y las oraciones de otras personas que de igual manera nos acercan a Dios. Así es que recordemos, mis hermanos, que la mayor parte de la vida de Jesús, Él trata de lo ordinario de cada día. Y Él la vivió entre los enfermos, los deprimidos, los preocupados por ese futuro.
los que ocultan su vergüenza del pasado, los que pierden la fe y esos que la recuperan al mismo tiempo, personas que pierden a un ser humano que muere, que están implicados quizás en males entendidos familiares, que están hambrientos y sedientos. De esa manera, póngase a pensar que Jesús nos está tocando la oreja en este momento. Él despeja nuestra resistencia y nuestra escucha es clara, porque podemos escuchar el amor, porque el toque de Jesús es el toque del amor, de la vida, del escuchar nuevas noticias, el toque de nuestro Señor en la lengua de ese tartamudo le dio esa vida de una nueva forma de hablar y al mismo tiempo de una nueva libertad. Si nosotros le permitimos, Él también, mis hermanos, nos dará a nosotros esa nueva vida de amor que Él tiene preparada para nosotros. Depende de nuestra aceptación y dejar de ser sordos y mudos ante la gracia de Dios. Que tengan un maravilloso fin de semana, un espléndido y bendecido resto del día. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor. Desde la iglesia del barrio El Calvario, ciudad de Suchitoto, El Salvador, Centroamérica.